Bien, empezamos el tema de hoy día. El tema de hoy día corresponde al tema número 6 del avance del semestre y se denomina sistema vascular, ¿sí? Como hemos ido viendo ya los tejidos internos que presenta el vegetal, estamos identificando cada uno de estos tejidos para que ustedes una vez observen las muestras en el microscopio puedan identificar a través de las células y las formas que presentan estos tejidos y cuál es la función específica de cada uno. Bien, en la anterior clase vimos lo que era el sistema de revestimiento, ¿sí? Recordemos que era un sistema de protección de todo el vegetal y los presentaban o los presentan todos los vegetales, ¿no? Porque cumplen una función específica, ¿no? También vimos que tienen diferentes tipos de células, ¿no? Que caracterizan cada uno de estos tejidos. Lo mismo pasa con el sistema vascular o también se denomina sistema de transporte, ¿no? Porque, como su nombre lo dice, es un sistema que transporta sustancias hacia todo el vegetal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver cuáles son los tejidos principales que conforman este sistema y qué características tienen las células para poder identificar este sistema y los tejidos que lo conforman. Bien, entonces, en sí, ¿qué viene a ser el sistema vascular o el sistema conductor también que se denomina? Viene a ser un conjunto de tejidos vegetales complejos porque tienen diferentes tipos de células y están formados por distintas formas celulares y su principal función es la conducción de nutrientes necesarios para la subsistencia del vegetal. Entonces, esa es la definición del sistema vascular. Este sistema vascular está compuesto principalmente por dos tejidos especializados, que vienen a ser el tejido del xilema y el tejido del floema. Cada uno realiza el transporte de sustancias, pero lo hace en diferentes sentidos o en diferentes direcciones, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, el xilema es un tejido que va a dar origen al tejido conductor primario en los vegetales que tienen esa estructura todavía primaria, ¿no? Que es cuando todavía el vegetal tiene una flexibilidad, ¿no? Y también da origen al tejido denominado xilema secundario, ya cuando el vegetal adquiere una rigidez o una dureza, que viene a ser un tejido ya rígido, ¿no? O duro, ¿sí? Entonces, este tejido de xilema primario lo origina el procámbio y este tejido de xilema secundario lo origina el cámbio. Ambos tejidos vienen a conformar lo que es el meristema apical de la planta, perdón, el meristema lateral, que es el que hace crecer en diámetro el tallo, ¿sí? Entonces, recordemos que hay dos tipos de meristema que hacen crecer al vegetal, que viene a ser el meristema apical, el que hace crecer en longitud, y el meristema lateral, que hace crecer el tallo en grosor, ¿verdad? Lo mismo pasa con el floema, ¿sí? El floema también es parte del sistema vascular, es un tejido principal o esencial del sistema vascular y también da origen a dos tejidos, ¿no? Que viene a ser el procámbio y el cámbio, que el procámbio da origen al floema primario, cuando estamos hablando de vegetales de estructura primaria, y el cámbio da origen al floema secundario, cuando ya el vegetal es una estructura secundaria, ¿sí? ¿Cómo lo observamos realizando un corte del vegetal, el xilema primario y el xilema secundario? Fíjense aquí en la imagen, ¿sí? Vemos el tejido conductor, ¿sí? Estas estructuras de aquí que están separadas son tejido conductor, ¿sí? El que está pintado de un color más oscuro viene a ser el xilema, perdón, el floema, y este de color naranja a rojo viene a ser el xilema, ¿sí? Entonces,
Este de acá viene a ser un xilema de estructura primaria, ¿sí? ¿Por qué sé que es el tejido de xilema primario y no es un xilema secundario? Porque este tejido conductor aún está separado, está dividido, fíjense, ¿sí? Mientras que este tejido, fíjense, ya está más unido, más fusionado. Entonces, aquí yo me doy cuenta cuando es una estructura primaria y secundaria, ¿sí? Si hay división o si estos tejidos conductores están separados, entonces aquí voy a encontrar xilema primario, fíjense, el color rojito, y el floema secundario siempre va a estar por arriba del xilema, ¿sí? Entonces, esto de aquí viene a ser un tejido conductor de estructura primaria, ¿sí? ¿Cómo sé a simple vista que es una estructura primaria en el vegetal? Porque el vegetal todavía no ha adquirido una rigidez o una dureza. Entonces, si yo lo palpo, ese tejido vegetal o ese tallo vegetal, todavía tiene una flexibilidad, ¿sí? Y si lo quiero doblar un poquito en mi vegetal, el tallo de mi vegetal, no se rompe fácilmente, ¿sí? Tiene esa flexibilidad porque todavía es una estructura primaria, que no ha adquirido dureza. Mientras que cuando el tallo ya adquiere una dureza o una rigidez, ese tallo ya me indica que es una estructura secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema conductor ya aumentó de tamaño, creció y se fusionó de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí en esta muestra, fíjense, ya puedo encontrar lo que es el xilema secundario, que es este de aquí, que era antes, cuando era primario, este pequeñito de acá. Aquí ya se fusionó, aumentó de tamaño, de volumen, ¿sí? Y el floema secundario es este de color celeste que vimos aquí, ¿no? Por encima del xilema. Y acá aumentó también de volumen, ¿sí? Entonces, estos tejidos conductores son los que ayudan a que el vegetal tenga mayor rigidez o mayor dureza, ¿sí? Al momento que yo lo voy a palpar. Entonces, de esa forma yo puedo identificar a través de un corte de tejido vegetal cuando observe mi corte o mi muestra en el microscopio en el laboratorio, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando llevemos la práctica de este tema, ¿sí? Bien, entonces, en sí, ¿cuál es la función del floema y del xilema? Fíjense, aquí en mi imagen, ¿sí? Muestra que el xilema es un tejido conductor que lleva el líquido o transporta el líquido de forma ascendente, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido es el ascendente? De abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, el xilema es el que absorbe diferentes nutrientes y compuestos esenciales que captura del suelo, la planta, a través de las raíces y lo transporta en forma ascendente, de abajo hacia arriba, hacia toda la planta, completamente hacia toda, hasta las hojas, el fruto, las flores, si es que tiene, hasta el extremo superior del vegetal, ¿sí? Entonces, esa es la función del xilema, ¿sí? Transporte de sustancias o de nutrientes de forma ascendente. Mientras que el floema hace todo lo contrario, transporta los nutrientes de forma descendente. Pero, ¿qué tipo de nutrientes? Si de arriba, ¿qué puede traer la planta hacia abajo? Sencillo. El xilema transporta nutrientes y sales minerales que absorbe del suelo, lo lleva hacia arriba de la planta y aquí arriba de la planta, en todas las partes que la planta tiene o presenta un color verde que viene a ser la clorofila, en toda esa zona mi planta va a realizar lo que se denomina fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso metabólico que realiza la planta a través de la luz del sol, ¿no? Y nuevamente trae ese nutriente hacia todas las partes de la planta hasta llegar nuevamente a las raíces, ¿sí? Entonces, esa función descendente la realiza el floema, ¿sí? Entonces, el xilema y el floema cumplen esa función de transporte. Uno lleva y otro trae, ¿sí? Bien.
Para que lo entiendan mejor, vamos a describir primero lo que es el tejido del xilema y después vemos la función específica del floema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el xilema? El xilema viene a ser un conjunto de vasos leñosos o de tejidos a través del cual pasa la savia bruta, ¿sí? ¿Por qué se denomina una savia bruta? Porque no es una savia que todavía ha sido trabajada por la planta completamente, ¿sí? Es como si absorbiera una materia prima en bruto desde las raíces, ¿no? Y la llevara a toda la planta, ¿sí? Y a través del proceso de la fotosíntesis, ya la planta puede fabricar los nutrientes esenciales, que es el nutriente principal con que la planta se va a alimentar y se va a mantener, ¿no? Por el resto o por el ciclo de vida que cumple, ¿sí? Entonces, por eso, el xilema se dice que transporta la savia bruta de forma ascendente, de abajo hacia arriba, ¿sí? Es un tejido de tipo conductor porque cumple esa función específica y se ocupa especialmente del transporte de materias primas absorbidas a través de la raíz de una planta hasta los órganos productores como son las hojas, frutos, flores, etcétera, ¿no? Y todo lo que albergue la planta. Bien, pero ¿de dónde deriva esa palabra xilema? Etimológicamente deriva del griego xilón, que significa madera, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de xilema que tiene mi vegetal en estructura secundaria, entonces va a formar mayor cantidad de madera o de tejido rígido mi planta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en la industria de la madera, lo que extraen es el xilema, ¿sí? Esa es la madera más compacta que presenta una planta, ¿sí? Porque tiene mayor rigidez y la madera es más compacta, es una madera más sólida, ¿sí? Y viene a ser el xilema. ¿Cuál es la función específica? El transporte de agua en dirección ascendente, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se origina el xilema primario y el xilema secundario? De los tejidos del meristema apical, que vienen a ser el procambio y el cambio, ¿sí? Entonces, estos dos tejidos dan origen a estos tejidos conductores, tanto primarios como secundarios. Bien, ¿cómo identificamos un tejido primario de un vegetal? Si yo hago un corte, por ejemplo, esta es una imagen de corte de vegetal de una planta de monocotiledónea, ¿sí? Recordemos que las monocotiledóneas son las plantas que solamente tienen una estructura primaria porque tienen una flexibilidad, ¿no? Y tienen hojas lanceoladas o hojas largas, vamos a decirlo así, ¿sí? De esa forma lo podemos identificar a simple vista un vegetal que sea monocotiledónea. Ejemplos de monocotiledónea, los pastos, un maíz, un sorgo, las palmeras, un plátano, ¿no? Todas esas plantas pertenecen al grupo de las monocotiledóneas. Entonces, si yo hago un corte en un tallo de un pasto, por ejemplo, de cualquier tipo de pasto, voy a observar así mi muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico el tejido vascular o el tejido conductor de mi vegetal? Así de esta forma. En las monocotiledóneas, fíjense, el tejido conductor está totalmente desordenado, ¿sí? En esta estructura denominado haz vascular o tejido conductor, voy a encontrar los dos tipos de tejidos principales que conforman el sistema vascular, que viene a ser el tejido del xilema y el tejido del floema, ¿sí? Dentro de esta estructura está el xilema y está el floema, ¿sí? Entonces, en todas estas estructuras que vemos iguales, fíjense, es tejido conductor o sistema conductor de mi vegetal. Entonces, a través de esa forma celular, yo puedo identificar mi tejido conductor en monocotiledón, ¿sí? Si hago un acercamiento de esta estructura, pues la voy a ver así, ¿sí? Estas células grandes que ven acá, que parecen unos ojos, ¿no? Vienen a ser tejido del xilema y este viene a ser mi floema. Entonces, toda esta estructura de aquí viene a ser mi sistema conductor. Bien, entonces, ¿cómo surge el cambio fascicular?
El cambio, recordemos que es el que da origen a una estructura ya secundaria, a un tejido conductor secundario. Aquí todavía mi tejido conductor es primario. ¿Por qué? Porque está aislado. Por acá va a haber otro, por acá hay otro seguramente, ¿sí? Entonces, cuando está individual o separado este tejido, esta estructura, yo sé que es un tejido conductor de estructura primaria, ¿sí? Entonces, este cambio fascicular se forma aquí, siempre dividiendo al floema del xilema. Estas células de aquí vienen a ser xilema y estas células de aquí son floema, ¿sí? Entonces, aquí se va a formar el cambio. ¿Para qué? Para que este tejido conductor o este sistema conductor se vaya agrandando o vaya aumentando de tamaño y se una con el otro tejido conductor que está aquí, que viene a ser un tejido conductor vecino, ¿sí? Entonces, a medida que va aumentando de tamaño este tejido conductor, mi planta va creciendo y va adquiriendo mayor rigidez. Fíjense, este es un xilema secundario ya. ¿Por qué sé que es secundario? Porque ya no veo esta estructura dividida, fíjense, individual, ¿sí? Aquí es un tejido conductor primario y aquí ya se fusionó completamente ese tejido, ¿sí? Es un tejido más compacto, más homogéneo, fíjense. Entonces, este de aquí, toda esta zona de tejido de células completamente homogéneas o iguales, fíjense, y es un xilema de tipo secundario, ¿sí? Y esta de acá viene a ser el floema secundario, ¿sí? Entonces, el floema, como les mencionaba, siempre va a estar por arriba del xilema, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar este tejido, ¿sí? Pero, ¿qué células específicas conforman este tejido de xilema? Las células específicas o propias del xilema vienen a ser los elementos traqueales que se denominan, y las células específicas vienen a ser las traqueides y los elementos de vaso, ¿sí? Ojo, que las traqueidas son células que voy a encontrar en el grupo vegetal de las gimnospermas, ¿sí? ¿Cuáles son las gimnospermas? Recuerden ustedes que les mencioné que las gimnospermas, el grupo más común o los vegetales más comunes vienen a ser los pinos, ¿sí? Pero dentro de ellos están la cica, el ginkgo biloba, está también dentro de este grupo de gimnospermas, ¿no? Entonces, si hacemos un corte en gimnosperma para identificar xilema, vamos a encontrar células de traqueidas y por lo tanto esas células de traqueidas forman parte directa del xilema, ¿sí? Y los elementos de vasos vienen a ser células propias del xilema que las encontramos en el grupo de las angiospermas. ¿Cuáles son las angiospermas? Las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? Que son el grupo más abundante de vegetales que encontramos en todo el mundo, ¿sí? O las plantas que podemos observar a simple vista, por ejemplo, un tajibo, un plátano, un pasto, un toborochi, ¿no? Todas esas plantas pertenecen al grupo de las angiospermas. Bien, pero además de estas células propias del xilema, hay otras células asociadas al xilema, pero no son propias del xilema, ¿sí? Y tal es el caso del parénquima, por ejemplo, que son células solamente asociadas porque se encuentran cerca del sistema conductor y se las toma en cuenta porque fortalecen este sistema, ¿sí? Entonces, dentro del parénquima, que es un tejido especializado, están las células fundamentales y de almacenamiento, y dentro, también asociadas al xilema, están otro tejido que se denomina esclerénquima, que ayuda a dar rigidez al xilema, y tenemos las células específicas como son las fibras de esclerénquima, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las características de estos elementos traqueales que encontramos o que son células propias del xilema? Como les mencionaba, están las células de las angiospermas, que vienen a ser las monocotiledones y las dicotiledones, que se denominan estas células elementos de vaso. ¿Qué características tienen estas células o cómo ya las puedo diferenciar? Son células cortas, ¿no? Que forman unas filas
y que crean grandes tubos. Presentan un diámetro interno grande y las paredes son bastante finas. Presentan unos poros, los poros son como unas perforaciones que presentan estas células, pequeñas y más numerosas, y tienen placas perforadas, ¿no? Entonces, se dice que los elementos de vaso tienen una mayor eficiencia en la conducción de agua. Mientras que las traqueidas, que son células propias del xilema que encontramos en el grupo de las angiospermas, que son los pinos, y las pteridófitas, además, las pteridófitas, recuerden que son el grupo de los helechos, ¿sí? Entonces, los pinos y los helechos presentan este tipo de células de xilema denominadas traqueidas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estas traqueidas? Son células largas, a diferencia de los elementos de vaso. Presentan diámetros pequeños en el interior, los poros son más grandes, a diferencia de los poros pequeños que tienen los elementos de vaso. No tienen placas perforadas y tienen una menor eficiencia en la conducción de agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo son esas células. Fíjense, aquí para que lo entiendan mejor. Los elementos traqueales, que son las células propias del xilema. Están las traqueidas y están en los elementos de vaso. Las traqueidas, estas son las células que encontramos en los pinos y en los helechos, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen estas células? Son células, fíjense, más alargadas, más estrechas, y las punteaduras o los poros los presentan de mayor tamaño, más grandes, ¿sí? En cambio, los elementos de vaso, que son células que las presentan las angiospermas, que es el grupo de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, como es el caso de los pastos, de los tajivos, del toboroche, por ejemplo, de la manga, de la palda que tenemos en casa. Esas son plantas, ¿no? Que pertenecen a las angiospermas. Entonces, ¿qué características tienen estas células? Son células más achatadas, vamos a decirlo así. Tienen perforaciones en cada extremo, ¿no? Tienen punteaduras o estas estructuras que son más numerosas, fíjense, a diferencia de estas células de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que le permite que los elementos de vaso tengan un transporte de sustancia más fluida, ¿sí? El transporte lo realizan más rápido, a diferencia de esta que el transporte lo realiza más lento estas plantas de acá, ¿sí? Entonces, esas células las encontramos dentro del xilema, el tejido del xilema, ¿no? Entonces, si hacemos un corte transversal, que es un corte horizontal de mi vegetal, de mi tallo de mi vegetal, por ejemplo, de las traqueidas, ¿no? En un pino, por ejemplo, en un tallito de un pino, pues mis células las voy a observar así, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico estas traqueidas? De esta forma, fíjense, son paredes más gruesitas, ¿no? Y son células totalmente homogéneas, muy parecidas, ¿sí? Este es un corte longitudinal, ¿sí? Porque lo hago de forma vertical, ¿sí? A mi vegetal, a mi tallo de mi pino, por ejemplo. Entonces, ¿cómo identifico las células de esta forma? Estos son las estructuras o las punteaduras que veo aquí, ¿sí? En esta imagen de acá, ¿sí? Pero esta es una imagen real ya, ¿sí? De mi tejido de xilema. Entonces, fíjense, esas traqueidas son células largas, fíjense, bastante largas, bastante homogéneas, muy parecidas unas a otras, ¿no? Entonces, de esa forma yo identifico, fíjense, aquí están los poros, ¿sí? Este es un corte longitudinal de pino, ¿no? Entonces, a través de estas células, yo identifico las traqueidas, que son células que forman parte del xilema. Entonces, todo este tejido es xilema, ¿sí? Entonces, esos elementos traqueales, que son células que encuentro en el grupo de las monocotiledones y de las dicotiledones que pertenecen al grupo de las angiospermas, las voy a observar así, o las identifico de esta forma, que son las células de elementos de vasos que pertenecen al xilema. Fíjense, les mencioné que eran células más achatadas y esos poros eran más numerosos, pequeños pero más numerosos, ¿sí? Entonces, esos
poros se llaman punteaduras, ¿sí? Entonces, esas punteaduras son más numerosas, entonces, al tener estas células punteaduras más numerosas, hacen que el transporte sea más fluido. ¿Por qué? Porque por aquí pueden ingresar lo que es el oxígeno, ¿sí? O el aire, ¿no? Si lo quieren ver así. Entonces, a medida que el aire entra con mayor frecuencia a mi célula, el transporte es más fluido, ¿sí? Y también estas células presentan una perforación o una placa que es como un filtro cuando pasa el transporte de sustancias de una célula a otra, ¿sí? Entonces, eso filtra. ¿Cómo lo observo? Así de esta forma, fíjense, ¿sí? Pero estas placas pueden ser de diferentes formas. Está la placa simple, que no tiene ninguna restricción, ¿sí? Puede pasar directamente el líquido o la sustancia que atraviesa el tejido de transporte de sustancias. Hay otras perforaciones que se denominan escaliforme, que son como una rejilla, ¿no? Que atraviesan esa célula de una célula a otra. Y hay las placas perforadas mixtas también, ¿no? Que son unas placas o unas estructuras que el transporte los realizan más lento porque al tener estas placas como unas rejillas, entonces el transporte los realizan más lento, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos un xilema secundario, por ejemplo, en diferentes muestras de vegetal? Fíjense, siempre cuando observe estas células de mayor tamaño, voy a saber que son células de xilema. Fíjense, células de xilema, estas de acá también son células de xilema, estas de mayor tamaño, ¿sí? Y estas que ven aquí entre las células de xilema son las células asociadas a este tejido, ¿sí? Entonces, todo esto viene a ser lo que es el tejido del xilema secundario en este caso, ¿sí? Entonces, aquí vemos más tejido del xilema en diferentes tipos de vegetales. Vamos con el floema. El floema viene a ser un tejido conductor que tiene la principal función del transporte de la savia elaborada con los nutrientes orgánicos, especialmente, como es el caso de azúcares producidos ya por la parte aérea de la planta, a realizarse la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ese es el alimento esencial de la planta, por lo cual la planta es considerada un organismo autótrofo, que se autoalimenta, ¿sí? Que no necesita de otro organismo para alimentarse, ¿sí? Entonces, el floema transporta la sustancia líquida de forma descendente, de arriba hacia abajo de la planta, ¿sí? ¿De dónde deriva la palabra floema? Deriva de la etimología o del griego floios, que quiere decir corteza interna. Y la función principal, transporte de sustancias orgánicas en dirección descendente, ¿sí? Lo mismo que en el xilema. ¿Quién origina el floema primario y el floema secundario? El floema primario lo origina el procámbio y el floema secundario lo origina el cámbio, que son células del tejido o del meristema lateral del vegetal, ¿sí? Bien, al igual que el xilema, el floema presenta células propias y células acompañantes. ¿Cuáles son las células propias del floema? Los elementos cribosos, que son las células cribosas específicamente, que las encontramos en las gimnospermas, los pinos, y los elementos de tubo criboso que los encontramos en las angiospermas, que son el grupo de las mono y las dicotiledonas. Pero también hay células asociadas, como es el caso del parénquima, como es el caso de las células fundamentales o de almacenamiento, y las células del tejido esclerénquima, que vienen a ser las fibras y las esclereidas, ¿sí? ¿Qué características tienen esas células propias del floema? Las células cribosas son las que las encontramos en las gimnospermas, en los pinos, ¿no? Y tienen características también que la diferencian de los tubos cribosos, que son células que las encontramos en las angiospermas, en las monos y en las dicotiledonas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo identificamos un floema primario y un floema secundario? Fíjense en estas dos imágenes de aquí. El floema primario lo identifico porque todavía está separado, al igual que les indicaba el xilema. Entonces, esta zona de acá o este tejido viene a ser
floema primario, ¿sí? Porque todavía está separado o está individual este tejido conductor, ¿sí? Y esto de acá es xilema primario. Cuando este tejido se une con otro tejido vecino o aumenta de tamaño, va a formar el floema secundario, que ya lo observo de esta forma, a través de estas células, y esta célula de acá es xilema secundario, ¿sí? Siempre el floema va a estar por encima del xilema, ¿sí? Aquí fíjense, estas son las capas de tejido conductor que yo puedo observar en un tallo de estructura secundaria de un vegetal. Aquí, esta estructura que viene a ser prácticamente la corteza, que es lo primero que observo yo en un tallo con diámetro bastante grueso, es la peridermis o el tejido protector o de revestimiento que vimos en la anterior clase, ¿sí? Este de aquí viene a ser el floema, ¿sí? Este de aquí que divide al floema del xilema, esta capa o este tejido vegetal se denomina cámbium, ¿sí? Y este de acá viene a ser el xilema. Fíjense la diferencia. Este tejido más compacto, homogéneo, es el xilema y es lo que se utiliza como madera, ¿sí? A los productores o a las personas, por ejemplo, que trabajan en este rubro de la madera, no les interesa estos tejidos de acá. Para ellos, eso lo eliminan prácticamente, ¿sí? Eliminan todo esto y lo que extraen de una corteza de un árbol maderable es esto, la parte del xilema. ¿Por qué? Porque es un tejido compacto, una madera más fina, más rígida, ¿sí? Más endurecida, si la quieren ver así, ¿sí? Entonces, estos no le interesan a ellos. Lo que ellos extraen de la corteza de un árbol es esta parte de acá, ¿sí? Bien, estas son floemas de las gimnospermas, son las células cribosas que las tienen los pinos, como les mencionaba. Entonces, estas son células alargadas a diferencia de las células de tubo criboso, ¿sí? Estas son células que presentan las angiospermas, como es el caso de las monocotiledonias y las dicotiledonias, y se identifican porque son células del floema, propiamente dicho, ¿sí? Aquí vemos una imagen para diferenciar xilema de floema. Entonces, el xilema, fíjense, lleva de forma ascendente los nutrientes o la savia bruta, y el floema trae de forma descendente lo que es la savia elaborada a través del proceso de fotosíntesis, ¿sí? Aquí lo mismo, fíjense. Xilema lleva hacia arriba el transporte de sustancias y el floema hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces, el sistema vascular, fíjense, yo lo identifico así. En dicotiledonias, mi sistema vascular va a estar ordenado en forma de círculo o sigue esa forma de un anillo concéntrico, ¿sí? Estas estructuras aquí vienen a ser tejido conductor, ¿sí? Y en las monocotiledonias, fíjense, están totalmente esparcidos, regados, ¿sí? Entonces, se dice que en las monocotiledonias el tejido conductor está desordenado y en las dicotiledonias el tejido conductor está ordenado en forma circular. Entonces, de esa forma, yo puedo identificar una dicotiledonia de una monocotiledonia, ¿sí? Entonces, en un haz vascular voy a ver las células propias del tejido conductor, que viene a ser el floema, el xilema, y las células acompañantes que les mencionaba vienen a ser las células de esclerénquima, vienen a ser las células de parénquima también, que se encuentran en esta zona, ¿sí? Ayudando o dando fortaleza a este sistema conductor. Fíjense acá en esta imagen, los anillos de crecimiento. Se dice que a mayor tamaño o diámetro tenga el tallo, entonces va a tener mayor cantidad de xilema. Entonces, no sé si han escuchado sobre los anillos de crecimiento que presenta un árbol. Entonces, esos anillos de crecimiento son los xilemas, ¿sí? Entonces, se dice que se cuentan los anillos de crecimiento para saber cuánta o la edad del árbol que presenta, ¿sí? Entonces, si tiene 5 o 3, en este caso de aquí, 3 anillos de crecimiento de xilema, entonces este árbol o este vegetal se dice que tiene 3 años de vida, ¿sí? Entonces,
a medida que vaya aumentando los círculos de xilema, el vegetal va aumentando de cantidad de años, ¿no? Bien, en las raíces también hay sistema conductor. Fíjense, las podemos identificar de esta forma. Estas células grandes que vienen a ser xilema y por aquí que está el floema, ¿sí? Entonces, fíjense, acá otra muestra, ¿no? De xilema también en esa estructura. Acá lo mismo. Las raíces lo obtienen en el centro. Si yo hago un corte de raíz, en el centro voy a encontrar el tejido conductor en el vegetal. Fíjense. Esta es otra muestra también que encuentro en el centro. Esta es una muestra más acercada de esta zona de acá. Y estas estructuras vienen a ser xilema o esta célula. Lo mismo en las hojas. En la parte media de la hoja que viene a ser la nervadura, voy a encontrar este tejido conductor. Diferente, pero que cumple la misma función del transporte de sustancias, ¿no? Esto es en la hoja. Esta es una hoja de pino. También encuentro tejido conductor aquí, floema y xilema en la parte central de la hoja, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar los tejidos conductores de mi vegetal, ¿sí? Entonces, este de aquí es xilema, este de aquí es, perdón, este de aquí es xilema, este de aquí es floema de estructura secundaria, fíjense, ¿no? Entonces, a través de esas formas celulares puedo identificar estos dos tejidos vegetales. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan, chicas, antes de terminar la clase? Ninguna, Lisa. Bien. Entonces, se los paso el video, ¿sí? Una vez termine de cargar, para que lo vuelvan a ver si es que tuvieran algún tipo de duda, ¿ya? Igual lo subo a la plataforma y le pongo una actividad para que refuercen este tema, ¿ya? Bien, entonces nos vemos la próxima semana, porque mañana no hay